Bienvenidos una vez más a Ajedrez sin atajos. En este video veremos la apertura italiana, más específicamente la variante Greco, que es una de las aperturas más antiguas y más peligrosas si no se sabe bien la teoría. Veremos la variante antigua, así como también la variante moderna, que aún se juega en la élite mundial, pero veremos solamente las posiciones más principales, sin ir demasiado profundo en la teoría. Así que comencemos. La apertura italiana comienza con las jugadas E4, E5, caballo F3, atacando el peón de E5, caballo C6, defendiendo el peón. Ahora las blancas juegan alfil C4. El alfil se coloca en la mejor diagonal ya que ataca al peón de F7, que en la posición inicial es el peón más débil de todos, ya que solo está siendo defendido por el rey. Ahora las negras juegan alfil C5, y con esto llegamos a la posición inicial de la apertura italiana. De aquí en adelante veremos diferentes variantes que surgen de esta línea, pero hoy veremos la apertura Greco, que es la que mencioné antes. Y la variante Greco continúa con la jugada C3, que ayuda a las blancas más fácilmente a jugar D4 para controlar el centro. Las negras contestan con caballo F6, atacando el peón de E4. Y las blancas, como dije, ahora juegan D4, E por D4. Y ahora, como dije antes, veremos la variante Greco, pero primero veremos la variante antigua, que empieza con C por D4. Y ahora las negras tienen esta jugada alfil B4, jaque. Jugada súper importante, ya que si las negras no tuvieran esta jugada, las blancas dominarían el centro completamente. Por ejemplo, si en lugar de alfil B4 las negras juegan alfil B6, entonces las blancas continuarían con E5. Y los ordenadores ya dan en esta posición ventaja para el blanco de +2, ya que las negras no tienen ninguna compensación por su falta de dominio central. Así que después de alfil B4 jaque, las blancas tienen dos posibilidades aquí. Primero veremos alfil D2, que es la que tiene más sentido, pero que en realidad no es tan buena. Tampoco es como que sea una mala jugada, solo que en la práctica facilita mucho a las negras a llegar a la igualdad, y muchas partidas terminan en tablas. Y eso no es algo que busquen las blancas con ansias. Yo mismo he jugado esta línea contra jugadores de 1800 o 1900 de rating, y en la mayoría me han hecho tablas sin mucha dificultad. Pero veamos un poco qué es lo que puede pasar después de alfil D2. Lo más normal aquí es que las negras jueguen alfil por D2, caballo por D2 y D5. Aquí las blancas pueden jugar E por D5, caballo por D5 y dama B3, que ataca dos veces al caballo de D5. Y aquí las negras tienen dos posibilidades principales: caballo de C a E7 o caballo A5. Caballo F6 no es posible, porque caería el peón de F7, ya que está atacado por el alfil y la dama. Después de caballo de C a E7, esta es una posición muy fácil de jugar para las negras, ya que la siguiente jugada sería enroque, y las negras no tienen ninguna debilidad clara de desarrollo, dominio del centro o estructura de peones. En cambio, las blancas sí se quedan con un peón aislado en D4, y esa es una pequeña debilidad. Así que las blancas no consiguieron ninguna ventaja después de la apertura. La otra posibilidad es caballo A5, que ataca a la dama y al alfil al mismo tiempo. Y las blancas, para no perder a su poderoso alfil de C4, intentarían jugar dama A4 jaque, atacando al rey y al caballo. Aquí las negras pueden contestar con caballo C6, y realmente no hay una mejor jugada para las blancas que jugar dama B3, a lo cual las negras podrían repetir con caballo A5, y así se podría dar una triple repetición. Es por eso que dije al principio que las negras pueden hacer tablas muy pronto. Volvamos a la posición después de alfil D2, ya que aquí las negras también pueden intentar ganar un peón con caballo por E4, a lo que seguiría alfil por B4, caballo por B4, alfil por F7 jaque, rey por F7, dama B3 jaque doble al rey y al caballo de B4, D5 y dama por B4. Las blancas recuperan el peón, y a pesar de que el rey negro parece no estar muy seguro, la verdad es que ya no quedan muchas piezas en el tablero como para causarle tantos problemas, y esta posición se considera igualada. De hecho, las negras pueden intentar jugar rey F8 en lugar de D5. En este caso, las blancas capturarían en B4 con jaque.
las negras se cubrirían con la dama en E7. Y esto provoca el cambio de damas, ya que las negras amenazan un jaque a la descubierta al mover el caballo, muy peligroso. Así que después de dama por E7 y rey por E7, esta posición es muy cómoda de jugar con negras, ya que se llega a un final en donde el rey está en el centro y aparte las blancas siguen teniendo un peón aislado en D4. Así que esta línea con alfil D2 no se considera tan buena en la élite mundial, porque las negras pueden llegar a una posición igualada muy fácilmente. Así que en lugar de alfil D2, ahora las blancas intentan la variante greco antigua con caballo C3, a lo que las negras contestan con caballo por E4, ganando un peón, ya que el caballo está clavado. Pero todo esto es intencional del blanco. Ahora las blancas juegan enroque. Y aquí hay dos formas de capturar el caballo, con el alfil o con el caballo. Parece que las negras han ganado un peón fácilmente, pero aquí es donde las negras tienen que tener más cuidado que nunca. Hay muchas variantes peligrosas que llevan a la posición negra a derrumbarse si no se sabe bien la teoría. La primera jugada es la más lógica. ¿Qué pasa si las blancas capturan en C3 con el caballo intentando ganar otro peón? Pues pasa que esto es un error. Después de B por C3, la jugada más tentadora de las negras es alfil por C3. Y esta jugada se ve muy bien, ya que no solamente gana un peón, sino que también se amenaza a la torre de A1. Recordemos que en esta posición las negras ya tienen dos peones de ventaja y amenazan con capturar más material, pero alfil por C3 es una mala jugada. Y estas son las variantes que pueden surgir. Primero veamos la jugada dama B3, que amenaza al alfil de C3 y también amenaza al peón de F7. Si en esta posición a las negras se les ocurre capturar a la torre de A1, entonces después de alfil por F7 y rey F8, las blancas consiguen un ataque demoledor, que seguiría con alfil G5, atacando a la dama. Y como ven, esa dama no tiene ninguna casilla disponible. Así que tienen que jugar caballo E7 atravesando el caballo. A lo que las blancas contestan con torre E1. Y este es un claro ejemplo de cuando el desarrollo de piezas es mucho más importante que el material. Y esta ya es una posición muy desesperada para las negras. Solo que hay un pequeño problema con la jugada dama B3. Y es que aquí las negras no están obligadas a capturar en A1. Las negras pueden jugar D5, que es una buena jugada. Y después de dama por C3, D por C4, dama por C4, las blancas quedan con un peón de menos. Y si en lugar de eso las blancas juegan alfil por D5, entonces puede venir enroque. Así el peón de F7 ya está defendido. Y si las blancas intentan capturar en C3, entonces las negras pueden capturar en D5. Y otra vez las negras quedan con un peón de ventaja. Por lo tanto, dama B3 no es una buena jugada. Pero si dama B3 no es una buena jugada y ya he dicho que alfil por C3 es una mala jugada, entonces ¿cuál es la mejor jugada aquí de blancas? Pues resulta que la mejor jugada es alfil A3. Y con esta jugada, el alfil impide que el rey pueda enrocarse. Y esta posición es muy peligrosa para las negras. Por ejemplo, si alfil por A1, entonces torre E1 jaque. Y esta posición ya la vimos en una partida en un video anterior. Las blancas ganan fácilmente aquí. También las negras pueden jugar D6 para poder intentar enrocarse. Lo malo es que aquí las blancas pueden jugar torre C1, atacando al alfil de C3, y el alfil no tiene muchos lugares a donde irse. De hecho, mediante la siguiente secuencia de jugadas, las blancas pueden quedar con una pieza de ventaja. Alfil A5, dama A4, que amenaza D5, y recordemos que el caballo está clavado, así que las negras juegan alfil D7 para desclavarse, pero aún así las blancas continúan con D5. Y ahora el caballo tiene que moverse y el alfil de A5 quedaría indefenso. Así que las blancas ganarían una pieza. Por lo tanto, D6 tampoco se puede jugar. Así que las negras intentan jugar D5. Pero con esta jugada, ahora sí las negras ya jamás se van a poder enrocar en corto. Y tienen muchos problemas con la seguridad de su rey. La partida podría seguir con alfil B5, alfil por A1, torre E1 jaque, alfil E6, dama C2, atacando fuertemente sobre la casilla C6. Y nótense que esto no es cualquier cosa, ya que si las blancas logran capturar en C6,
b por c6 y dama por c6, el rey no tiene dónde moverse. Las negras tendrían que bloquear con su dama y las blancas podrían comerse la torre ganando mucho material. Así que las negras juegan dama d7. Pero ahora las blancas juegan caballo e5. Y aquí las negras tienen demasiados problemas. De hecho, están completamente perdidas, ya que no pueden defender todo al mismo tiempo. Por lo tanto, en lugar de jugar la más lógica caballo por c3, aquí las negras juegan alfil por c3. Ahora, si b por c3, entonces las negras juegan d5. Y la verdad, en esta posición las negras no tienen ningún problema. Así que no veremos esta línea en absoluto. En lugar de eso, veremos el ataque Möller, que empieza con la jugada d5, creando caos en la posición negra. Recordemos que las negras tienen una pieza y un peón de más, pero después de d5, las negras tienen que tener mucho cuidado, porque aquí hay muchas formas de que pierdan la partida casi de inmediato. Es por esta jugada que esta variante puede ser buena idea jugarla contra principiantes, pero contra jugadores experimentados y conocedores de la teoría no es tan buena. Veamos algunas líneas. Caballo a5, mala jugada, ya que el caballo quedaría en una mala posición después de la siguiente secuencia de jugadas. Alfil d3, atacando el caballo de e4. Caballo c5. Ahora las blancas recapturan en c3. Caballo por d3. Dama por d3. Enroque. Caballo g5, atacando el peón de h7 con mate. f5 para bloquear la diagonal. Y aquí las blancas tienen una jugada muy interesante. d6. Esta jugada no solo hace que el desarrollo de las negras sea más difícil, sino que también se amenaza jugar dama d5, jaque y atacando el caballo de a5 al mismo tiempo. En esta posición las blancas tienen ventaja, ya que tienen un ataque muy fuerte, por la mala posición de las piezas negras. Si alfil a5, entonces seguiría d por c6, b por c6, caballo e5, amenazando en f7. Aquí las negras no pueden enrocar, ya que seguiría caballo por f7, torre por f7, alfil por f7 jaque, rey por f7 y dama h5, con ataque doble sobre el rey y el alfil. Y las blancas ganarían fácilmente. Así que después de caballo e5, las negras seguirían con caballo d6, defendiendo en f7 y preparando su enroque. Pero después de dama g4, las blancas están un poquito mejor en esta posición, ya que su ataque sobre el flanco de rey es muy fuerte. Y las negras siguen teniendo dificultades para desarrollar sus piezas. El alfil de c8 y el alfil de a5 están muy lejos de la defensa del rey que quiere enrocarse. Caballo e5 es una jugada correcta, pero también puede ser muy peligrosa, ya que después de b por c3, caballo por c4 y dama d4, aquí las negras tienen que encontrar la jugada f5, entregando el caballo de c4. Si las negras intentan salvar el caballo con caballo de c a d6, entonces las blancas jugarían dama por g7, dama f6, dama por f6, caballo por f6 y torre e1 jaque. Y esta posición es perdedora para las negras. Veamos por qué. Aquí si las negras intentan cubrirse con su caballo, por ejemplo, caballo de f a e4, entonces seguiría caballo de 2, aprovechando que el caballo de e4 está clavado, f5 y f3. Y las blancas recuperarían material con posición ventajosa. Si rey a d8, entonces alfil g5, caballo e8, única jugada. Fíjense cómo las negras tienen demasiados problemas por su falta de desarrollo. Y las blancas logran tomar ventaja de esto con su juego rápido y explosivo. De hecho, hablando de juego explosivo, aquí las blancas juegan torre por e8. Y después de rey por e8, torre e1 jaque, y se trae a la última pieza que necesitaba entrar en acción, rey f8, alfil h6 jaque, rey g8 única y torre e5, amenazando mate en g5 y en e8 si el caballo intenta moverse. Así que las negras perderían. Si rey f8, entonces pasa algo parecido.
alfil h6 jaque, rey g8 única, torre e5, amenazando mate en g5, caballo de f a e4 y torre e1, con lo que se busca capturar el caballo en e4 y si caballo por e4, entonces torre e8 jaque mate. A pesar de eso, si las negras saben lo que hacen, jugarán f5, regresando la pieza, ya que después de dama por c4, d6, caballo d4 y enroque, las negras tienen una posición muy cómoda, ya que han resuelto todos sus problemas de desarrollo. Y aparte tienen un peón de ventaja. Así que esta posición es mejor para negras. La otra posibilidad que tienen las negras en lugar de jugar caballo e5 es jugar alfil f6, que es la línea principal del ataque Möller. Aquí no es tan bueno para las blancas recapturar inmediatamente en b6, porque seguiría b por c6 seguido de d5, y las negras no solo tendrían material de más, sino que tendrían un mejor dominio del centro. En lugar de eso, las blancas juegan torre e1. A lo que sigue caballo e7, torre por e4 y d6, una jugada muy importante. Si en lugar de d6 las negras juegan enroque, entonces las blancas serían las que juegan en esta posición d6. Y esta es la misma idea que ya vimos anteriormente. La idea es retrasar el desarrollo del alfil de c8. A lo que podría seguir c por d6, dama por d6, caballo f5 atacando a la dama, dama d5, d6 y caballo g5. Esta es una pequeña trampa por parte de blancas. Las negras no deberían recapturar aquí. Pero ¿qué pasa si recapturan? Alfil por g5, alfil por g5 y dama por g5. Aquí las blancas tienen una jugada que gana inmediatamente la partida. Les doy un poco de tiempo para que puedan pausar el video y puedan encontrar la jugada por ustedes mismos. La jugada correcta termina siendo dama por f7 jaque, ya que después de torre por f7 vendría torre e8 y esto es jaque mate, ya que la torre de f7 está clavada por el alfil de c4. Por ese tipo de ataques es que las negras en esta posición deben jugar d6, a lo que las blancas podrían contestar con alfil g5, alfil por g5, caballo por g5 y ahora h6 es la mejor jugada. Si las negras enrocan, entonces hay una línea para hacer tablas con blancas, con la continuación caballo por h7. Les dejaré en lichess esta línea para que puedan verla por ustedes mismos, pero les adelanto que es una línea de ordenador, y es algo difícil de entender para nosotros los mortales. Aún así, la mejor jugada sigue siendo h6, y después de caballo f3 y enroque de parte de las negras están mejor, ya que tienen un peón de más y ya no tienen problemas de desarrollo. Además, el ataque blanco se ha desvanecido. Las blancas aquí tienen un último intento de ataque, con la jugada dama e2. Y si h por g5, entonces torre e1. Y parece que el ataque blanco es tremendamente fuerte, pero aquí hay una jugada que salva a las negras. Y otra vez les voy a dar un momento para que puedan pausar el video y encontrar la jugada por ustedes mismos. La jugada correcta aquí es alfil e6. Y después de d por e6, entonces jugar f6, para cerrar por completo la columna e. Y el peón de e6 bloquea a las blancas en lugar de las negras. Ahora las negras tendrían un juego un poco fácil, siguiendo con b6, c6 y d5. Y las blancas realmente aquí no tienen ningún ataque. Esta línea la han analizado los jugadores desde el siglo XVII. Así que veremos ahora la línea moderna de la variante greco. Después de e por d4, ahora los jugadores de élite juegan mejor e5 inmediatamente atacando al caballo. Y esta vendría siendo la variante moderna. Ahora en esta posición las negras pueden jugar caballo e4, la cual no es la mejor jugada. Y aparte no veremos esta línea en este video. Pero les diré que la variante se llama Ghulam Qasim. La jugada que veremos es d5, que es mejor que caballo e4, ya que contraataca el alfil de c4 y abre la diagonal para que su alfil de c8 pueda salir a desarrollarse. En esta posición, si las blancas juegan e por f6, d por c4, f por g7
y torre G8, los ordenadores dicen que las negras están bien, a pesar de que el peón se ve muy peligroso. El plan de las negras será seguir desarrollándose y enrocarse en largo. Así que aquí las blancas juegan alfil B5, caballo E4, C por D4, recuperando el peón, alfil B6, que sigue presionando sobre el punto B4. Si las negras juegan alfil B4 jaque, entonces después de alfil D2 se dan ciertos cambios de piezas que no le favorecen a las negras, ya que las blancas tienen un mejor centro de peones. Así que después de alfil B6, las blancas siguen con caballo C3, enroque, alfil E3, y ahora se ve una posición más normal y menos caótica que en la variante antigua. Alfil G4. Aquí también se puede jugar F5, E por F6 al paso, caballo por C3, B por C3 y dama F6, con juego muy dinámico para ambos. Después de alfil G4 vendría H3, alfil H5, obviamente no capturar en F3, porque las negras entregarían la pareja de alfiles. Después de alfil H5 seguiría dama C2 atacando en E4, alfil G6 preparando un descubierto hacia la dama, dama B3 ahora atacando al peón de D5, caballo E7, enroque, C6, el alfil se retira a D3 y esto permite cambios con caballo D2, atacando a la dama y a la torre, caballo por D2, alfil por D3 y torre E1. Y este es el tipo de posiciones que pueden salir de esta variante. Obviamente hay muchas líneas más profundas, pero el estilo de juego es más normal. La primera línea con alfil D2 es una línea donde las negras igualan muy rápido y se cambian muchas piezas. Y en teoría es buena para las negras, como se muestran en estas estadísticas de jugadores de alto nivel, aunque los principiantes parecen tener buenos resultados con las piezas blancas. La línea del ataque Moller con D5 puede llegar a ser muy peligrosa para las negras, si no se sabe bien la teoría, pero como es una variante antigua, ya es muy conocida, y muy difícilmente se podrá sorprender al oponente. Las negras tienen muy buenas chances de ganar en todos los niveles, como se muestra en la siguiente tabla, y esta línea tiene muy pocas posibilidades de tablas por lo explosiva que puede llegar a ser. Y por último, en la variante moderna, se consiguen posiciones mucho más normales, ya que las blancas pueden recuperar su peón por medio de la jugada E5. Y como no se llegan a cambiar muchas piezas, hay mucha más posibilidad de juego. Esta es la línea que más recomiendo usar con blancas, no solo porque tiene las mejores estadísticas para las blancas que las variantes anteriores, pero además es que esto aplica para cualquier nivel de adversario. En el próximo video veremos otras variantes de la apertura italiana, con distintos estilos de juego, para que tengan más opciones de escoger la apertura que más les guste. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.